fósforo, calcio, y el esqueleto que ustedes tienen en este momento no era el esqueleto que ustedes tuvieron hace 3 meses. Su ADN, que es su material genético, que contiene la memoria de millones de años de tiempo y de evolución. Ustedes saben, su ADN tiene el registro de la evolución. No sé si ustedes lo saben, pero 65% de sus genes son los mismos que de un plátano. 80% de los genes son los mismos que de un ratón. 98% de sus genes son los mismos que los de un mono. 98.4% de sus genes son iguales a los de un mono. Así que los genes son la memoria de la evolución desde el inicio de la vida. Y aún así, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno que hace la estructura física de los genes va y viene cada 6 semanas, como aves que migran. Así que aquí estoy yo, parado delante de ustedes. Este es mi cuerpo del año 2012. Es el modelo 2012. Y la última vez que vine a México, traje la misma maleta, pero no el mismo cuerpo físico. Porque ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es polvo de estrellas que se recicla. Es el reciclaje del agua, de la tierra, del aire, y va y viene en todos los momentos de nuestra vida, de nuestra existencia. Su cuerpo no es un sustantivo, no es una cosa, es un verbo, es una actividad. Y es una actividad de todo el universo, es una actividad del cosmos. Porque el cosmos también no es un sustantivo, tampoco es un sustantivo, no es una cosa, es una actividad. Y esta actividad, hasta donde sabemos científicamente, ha estado ocurriendo por 14.000 millones de años, y de una manera muy precisa, con matemáticas, con razones matemáticas muy precisas y las leyes de la naturaleza, de manera que tenemos un cerebro que pueda comprender incluso cómo comenzó el universo. Es un fenómeno maravilloso que las leyes de naturaleza puedan ser tan precisas matemáticamente que incluso podamos tener esta conversación el día de hoy. Así que en la ciencia este principio se llama el principio antrópico, que quiere decir que el propósito del universo, cualquiera que sea el universo, cualquiera que sea el origen del universo, es crear un cerebro humano que pueda comprender el universo. Somos una actividad del universo al cual el universo está viendo. Ustedes son como el puente de observación del universo para poderse ver a sí mismo y hacerse estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Tengo alma? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el significado de la muerte? Y todas estas preguntas se construyen dentro de las leyes de la naturaleza. De otra forma no tendríamos estas preguntas. Así que ese es su cuerpo. Yo creo que lo básico que hay que entender es que ustedes no podrían ser su cuerpo. Porque si ustedes dicen yo soy mi cuerpo, entonces ¿de quién están hablando? ¿De cuál están hablando? Porque este cuerpo no es el mismo que incluso el que yo tenía hace 1 año o hace 5 años, o cuando yo era un bebé o un niño o un adolescente, o incluso ayer. Este cuerpo constantemente es una actividad de todo el universo. Así que ahora que hablemos, ¿qué hay de la mente? Tenemos una idea clara. Espero que ya entiendan que el cuerpo no es de ustedes. A lo mejor son dueños de su seguro, son dueños de su casa, o ustedes creen por lo menos que lo son, pero definitivamente no son dueños de su cuerpo. Número 2, la mente. ¿Qué es la mente? Porque en este momento yo estoy usando mi mente para intercambiar información con ustedes. Les voy a dar la mejor definición de mente que hay en la ciencia hoy en día, y viene de un psicoterapeuta de UCL, un neurocientífico que se llama Daniel Siegel. Y básicamente es una definición clara de cómo podemos hablar de la mente. Yo utilizo esta definición, lo voy a decir muy lentamente para que podamos comprender el significado de la mente. La mente es una parte que está en el cuerpo, está dentro del cuerpo, y es relacional, es decir,
tiene una relación, de manera que el mente está en el cuerpo, es un proceso que está dentro del cuerpo y se relaciona con el cuerpo, que regula el flujo de energía y de información. Lo voy a repetir. La mente es un proceso que está en el cuerpo y que tiene una relación con el cuerpo que regula el flujo de energía e información. Entonces, en este momento yo estoy impartiendo mis pensamientos hacia ustedes, les estoy diciendo mis pensamientos, estos están siendo enviados hacia ustedes a través del sonido, y esto ocasiona vibraciones en sus oídos, que manda una corriente electrónica al cerebro, y el cerebro tiene una reacción electroquímica, y entonces mi mente está de hecho imprimiendo en este momento en la mente de ustedes, pero también en su cerebro. Porque cada pensamiento que yo tengo y que les transmito a ustedes viaja como un impulso eléctrico a su cerebro, y causa que las redes neurales empiecen a secretar químicos y creen conexiones entre las neuronas. Así que a medida que yo les hablo a ustedes, de hecho estoy activando y estoy cambiando la estructura de su cerebro. En este momento yo estoy activando y cambiando la estructura de su cerebro. Si esta es una conversación intelectual, entonces la estructura de su cerebro, que se llama la corteza del cerebro, que tiene miles de años, empieza a modificarse, y son las redes neurales. De hecho, para esto se necesita mucha actividad energética. Para poder cambiar la estructura del cerebro hay que tener proteínas, quiere decir que hay que activar los genes. Así que sus genes también me están escuchando a mí y están activando los genes en la corteza cerebral. Si esto fuera una conversación emocional en lugar de una conversación intelectual, eso activaría entonces una parte diferente del cerebro, que sería la parte límbica. La parte de la corteza tiene 4 millones de años y esta parte emocional tiene 300 millones de años. Entonces, dependiendo del tipo de intercambio emocional que tengamos, porque podemos tener el intercambio emocional es del amor, de la compasión, de la empatía. Entonces su cerebro límbico resona con mi cerebro límbico, y también está a cargo de la autorregulación, que en la medicina llamamos la homeostasis, el autosentimiento. Entonces, si la conversación es emocional, si es entonces como nutritiva, su cerebro se regula a sí mismo hacia la dirección del bienestar o la salud. Por otro lado, si la conversación es como de resentimiento, o es con ira, con enojo, con hostilidad, o los hace sentir culpables o avergonzados, o crea ansiedad en ustedes, entonces su cerebro límbico empieza a tener una disonancia, y esto interfiere con la autorregulación y crea todo tipo de problemas en el cuerpo, y el cuerpo responde al alejarse del bienestar y empieza a una parte que es muy inconfortable, no es cómoda. Entonces, por eso el intercambio emocional es muy importante, porque regula el cerebro límbico, ya sea hacia la salud y el bienestar, o hacia el estrés y la intranquilidad. Por cierto, esta es una manera muy fácil de recordar cómo funciona. Este es un modelo muy práctico del cerebro. Esta es su corteza, que es la parte intelectual del cerebro. Cuando yo abro mis manos y ven mi pulgar, este es el cerebro emocional, y luego la base del pulgar es el cerebro reptilar, o del reptil, y este cerebro tiene 300 millones de años. Este tiene 4 millones de años, es muy reciente. Este tiene 100 millones de años, y el reptilar tiene 300 millones de años, y está presente en los reptiles, en las lagartijas, y solamente hace dos cosas: ataca o corre. Así que cuando ustedes están en una situación amenazadora,
o amenazante, pelean o corren. Y esa es la respuesta que nos puede llevar a estar en problemas, es la respuesta que causa guerras, la respuesta que genera terrorismo. Y este cerebro coopera con este otro cerebro, entonces tenemos las armas y las armas nucleares que causan muerte, porque esta parte del cerebro tiene creatividad, pero esta parte es diabólica. Y la combinación de ambas es devastadora. Las capacidades modernas son capacidades modernas con el cerebro antiguo. Y esta es la neurociencia de la mente, así es como la mente regula el cerebro. Y no solamente va de un solo sentido, sino que es en ambos sentidos. Su mente también está influyendo en mi mente dependiendo de cómo de cómo me responden a mí. Entonces es un proceso que tiene relación y que está dentro del cuerpo. Y hoy, porque tenemos las redes sociales, tenemos el Twitter, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn y todas estas redes sociales, son extensiones de nuestra mente. Así que ahora tenemos la capacidad de incluso llevar nuestro cerebro globalmente a todo el planeta, literalmente, porque si yo mando un mensaje en mi Twitter que amenaza a la gente, entonces el ritmo cardíaco aumenta, mi presión arterial aumenta, y estoy creando con 1,5 millones de Twitters, estoy regulando la biología de todos estos seguidores y ellos regulan mi energía. Así es el cerebro y así es la mente. Es un proceso dentro del cuerpo que regula el flujo de energía y de información, no solamente en nuestros cuerpos, sino en todo el ecosistema, porque somos parte del ecosistema. Ahora, ¿cómo es que estos pensamientos llegan? ¿De dónde vienen estas formas de pensar, estos pensamientos, estas ideas? Así que si yo les pregunto, ¿qué comieron el día de hoy? ¿Qué comiste tú? Un sándwich. Ok. ¿Dónde estaba esa información antes de hacerte la pregunta? Entonces, si veo dentro de mi cerebro, ¿crees que hay una neurona que dice sándwich? No, son solamente químicos lo que tenemos en el cerebro y electricidad. Si te hago otra pregunta, ¿te acuerdas la casa en la que vivías cuando eras adolescente? ¿Ves la imagen? ¿Ves la casa? ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde está la memoria de las experiencias pasadas? En el cerebro. Y esto es algo que los científicos han tratado por mucho tiempo de entender, pero no hay solución. Es un problema muy difícil, porque cuando vemos el cerebro y recuerda el sándwich, no hay imágenes del sándwich en el cerebro, son solamente químicos, pero nosotros vemos imágenes, nosotros oímos sonidos, experimentamos gustos, incluso la imaginación. Si yo les pido que se imaginen una puesta de sol muy bonita, ¿se la pueden imaginar? ¿Ven una imagen? Pero no hay imágenes en su cerebro, solamente química. Así que la ciencia le llamamos a esto el problema del corazón, un problema difícil, porque es tan difícil que ni siquiera hay una teoría. No existe una teoría sobre cómo imaginamos, no hay teoría sobre cómo podemos tener intuición, el poder de la intención, la creatividad, cómo elegimos, cómo tomamos decisiones. No hay teoría sobre eso, ni siquiera hay teoría sobre cómo recordamos. Porque y luego si recordamos, ¿cómo sabemos si es exacto? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cómo reflexionamos nosotros? No existe teoría para nada de esto. Y entonces tampoco hay una teoría que explique la percepción. Así que déjenme preguntarles, ¿qué color es este? Morado. Ok, vamos a estar de acuerdo que es morado. Ustedes ven